en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, donde las calles empedradas se mezclan con el asfalto irregular y las casas de clase media alta se aprietan una junto a otra detrás de rejas de herrería pintadas de negro, Verónica Salgado conducía su Nissan Versa blanco con las manos apretadas sobre el volante. Era sábado por la tarde, el 23 de marzo, y el sol de primavera caía con esa intensidad característica que hace brillar el polvo suspendido en el aire capitalino. Verónica tenía 48 años, el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, lentes de armazón rectangular que enmarcaban unos ojos café oscuro donde se notaba el cansancio acumulado de más de 2 décadas criando sola a su hijo, trabajando como contadora en un despacho fiscal de la Colonia del Valle y encargándose de todo lo que nadie más quería hacer en casa. Vestía un pantalón de mezclilla oscuro, una blusa beige de manga 3/4 y zapatos bajos cómodos porque sabía que las fiestas infantiles significaban horas de pie y movimiento constante. En el asiento del copiloto descansaba una bolsa de regalo envuelta en papel morado con estrellas plateadas. Dentro había una muñeca de trapo artesanal que había comprado en el mercado de Coyoacán 2 semanas atrás, pensando en su nieta Emilia, quien ese día cumplía 6 años. Verónica estacionó el auto a media cuadra de la casa de los Ibarra Montoya, porque frente a la entrada ya había camionetas y sedanes ocupando todo el espacio disponible. Respiró hondo antes de bajar, ajustándose la bolsa al hombro y caminando despacio por la banqueta desigual. Podía escuchar desde afuera el eco de la música infantil, esas canciones pegajosas que ponen en las fiestas para que los niños brinquen y griten, mezcladas con risas agudas y el murmullo grave de los adultos conversando. La casa de Rodolfo Ibarra era imponente para los estándares de la colonia, una construcción de 2 pisos con fachada color marfil, balcones de hierro forjado y un jardín frontal bien cuidado con bugambilias fucsia trepando por las paredes. Todo en esa propiedad gritaba dinero, control y un cierto orgullo de clase que Verónica había aprendido a reconocer y a detestar en silencio. Al empujar la reja de entrada, que estaba entreabierta, Verónica sintió ese nudo familiar en el estómago, esa mezcla de ansiedad y rabia contenida que siempre la acompañaba cuando tenía que pisar esa casa. No era bienvenida, nunca lo había sido realmente, aunque nadie se lo dijera de frente. Rodolfo Ibarra Montoya, de 62 años, empresario retirado del ramo de materiales de construcción, dueño absoluto de esa casa y patriarca indiscutible de su familia, había dejado claro desde el día en que Julián, su hijo, comenzó a salir con Mariela, que él consideraba a los Rivas Salgado gente de menor categoría, familias venidas a menos, sin apellidos que importaran, sin propiedades que heredar, sin contactos que valieran la pena. Verónica lo había tolerado porque Julián amaba a Mariela, porque su hijo era un hombre bueno que merecía ser feliz y porque ella había aprendido hacía mucho tiempo que hay batallas que no se pueden pelear de frente. El jardín trasero estaba decorado con globos de colores pastel, mesas plegables cubiertas con manteles de papel, sillas de plástico blanco desperdigadas por todas partes, una casa inflable donde los niños brincaban como locos y al fondo, cerca de la parrilla donde Rodolfo asaba carne con una cerveza en la mano, una mesa larga llena de charolas con botanas, refrescos, cervezas y una ponchera gigante de agua de horchata. Había al menos 30 personas, entre niños corriendo, madres vigilando, padres conversando en grupos pequeños y algunos abuelos sentados a la sombra de un toldo blanco. Verónica reconoció a algunos de los invitados, familiares de Mariela, vecinos, compañeros de trabajo de Rodolfo, gente que la saludaba con cortesía forzada y luego seguía de largo. Caminó hacia la mesa de regalos, donde ya se apilaban cajas envueltas en papel brillante, y dejó su paquete con cuidado. Estaba buscando con la mirada a Julián cuando escuchó la voz de Emilia gritando con emoción. La niña apareció corriendo entre los invitados con un vestido rosa de tul, el cabello rizado adornado con una diadema de flores artificiales, los zapatos de charol cubiertos de lodo del jardín. Emilia se lanzó a los brazos de Verónica con esa confianza absoluta que solo tienen los niños pequeños, y Verónica la levantó del suelo, apretándola contra su pecho, sintiendo cómo el nudo en el estómago se aflojaba un poco. La niña olía a dulce y a sudor infantil, y su risa era pura, sin sombras, sin miedo. Verónica cerró los ojos por un segundo, agradeciendo ese instante de paz. Detrás de Emilia venía Mariela Ibarra, de 26 años, diseñadora gráfica,
delgada, de cabello lacio y negro hasta los hombros, con unos ojos verdes que había heredado de su madre y una sonrisa que últimamente parecía cansada incluso cuando intentaba lucir feliz. Llevaba un vestido blanco de algodón, sandalias doradas y un collar de plata que Julián le había regalado en su primer aniversario. Mariela abrazó a Verónica con afecto genuino porque, a pesar de todo, entre ellas se había desarrollado un respeto mutuo, una complicidad silenciosa de mujeres que entienden lo que significa vivir bajo la sombra de hombres difíciles. «Hola, Vero, gracias por venir», dijo Mariela con voz suave, y Verónica notó de inmediato la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se desviaban hacia la parrilla donde estaba su padre. Mariela siempre había sido una mujer amable, educada, pero también profundamente atrapada entre su lealtad filial y su amor por Julián. Verónica sabía que Mariela sufría en silencio, que había visto cosas que prefería no recordar, que había escuchado cosas que la avergonzaban, pero que no tenía el valor todavía para enfrentarse a Rodolfo. Verónica sonrió, aunque por dentro sentía el peso de la preocupación. «¿Dónde está Julián?», preguntó con una calma que no sentía. Mariela señaló hacia el otro extremo del jardín, donde un grupo de hombres conversaba alrededor de una mesa llena de cervezas. Verónica entrecerró los ojos, enfocándose, y entonces lo vio. Julián Rivas Salgado, de 27 años, ingeniero industrial egresado del Politécnico, delgado, de estatura media, con el cabello negro peinado hacia atrás, vestido con una camisa azul de manga larga y pantalón de mezclilla, estaba de pie junto a un primo de Mariela, con una botella de cerveza en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero lo que hizo que Verónica sintiera cómo se le cortaba la respiración fue el moretón. Un moretón violáceo, oscuro, hinchado, marcado justo debajo del ojo izquierdo de su hijo. No era una sombra, no era maquillaje, no era un efecto de la luz. Era reciente, probablemente de 1 o 2 días atrás, y estaba ahí, visible, grotesco, como una mancha de vergüenza que Julián intentaba ocultar, manteniendo el lado izquierdo de su rostro ligeramente inclinado hacia abajo. Verónica sintió cómo la rabia comenzaba a trepar por su garganta, cómo sus manos se cerraban en puños dentro de los bolsillos de su pantalón, cómo su respiración se volvía más rápida. Había visto moretones en su hijo antes, magulladuras en los brazos, rasguños en las manos, pero siempre había habido excusas, siempre había habido explicaciones razonables, accidentes en el trabajo, resbalones en el baño, caídas tontas, pero esto era diferente. Esto era un mensaje, una declaración, una humillación pública. Verónica comenzó a caminar hacia Julián, abriéndose paso entre los invitados, cuando de pronto escuchó la voz de Rodolfo Ibarra resonando por encima del murmullo general. Era una voz grave, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida, una voz que no pedía permiso ni esperaba ser interrumpida. Rodolfo estaba junto a la parrilla, con un delantal que decía «El rey de la carne asada» en letras rojas, sosteniendo unas pinzas metálicas en una mano y una cerveza en la otra. Era un hombre corpulento, de complexión fuerte, con el cabello entrecano peinado hacia atrás, bigote espeso, piel bronceada por años de jugar golf los domingos y una expresión de suficiencia que nunca abandonaba su rostro. Vestía una camisa guayabera blanca y pantalón de lino beige, y todo en su postura gritaba dueño, jefe, patriarca. Rodolfo levantó su cerveza en dirección a Julián y con una sonrisa burlona que hizo que varios invitados voltearan a ver, dijo en voz alta: «Miren al campeón, ahí está mi yerno, el ingeniero, todavía luciendo el recuerdito que le dejé el otro día». Hubo risas incómodas, algunos murmullos, algunos invitados bajaron la mirada fingiendo revisar sus celulares. Rodolfo continuó, disfrutando claramente de la atención. «No es nada grave, solo le tuve que dar una pequeña lección porque se puso respondón. Ya saben cómo son los jóvenes de ahora, creen que pueden hablarle a uno como si nada. Pero aquí en esta casa, mientras yo esté vivo, se respeta, y si no se respeta, pues se aprende a respetar». Verónica sintió como el mundo se detenía por un segundo. Las risas incómodas continuaban, algunos hombres asentían como si estuvieran de acuerdo, como si lo que Rodolfo acababa de decir fuera perfectamente normal, aceptable, incluso gracioso. Nadie intervino, nadie dijo nada, nadie defendió a Julián. Ni siquiera Mariela, que estaba de pie junto a la mesa de pastel, con las manos apretadas contra su vestido blanco, los ojos brillantes de lágrimas contenidas, la boca apretada en una línea delgada. Verónica vio cómo su hijo bajaba la mirada, cómo sus hombros se encogían ligeramente, cómo apretaba la botella de cerveza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
Julián no respondió, no gritó, no se defendió. Solo se quedó ahí, de pie, soportando la humillación pública como había aprendido a soportar todo lo demás. Verónica quiso gritar, quiso cruzar el jardín y plantarse frente a Rodolfo. Quiso exigir explicaciones, quiso llevarse a su hijo de ahí inmediatamente. Pero sabía que no podía hacerlo, no todavía, porque si lo hacía, si explotaba en ese momento, Rodolfo ganaría, la echaría de la fiesta, la humillaría frente a todos y Julián quedaría aún más vulnerable. Así que Verónica respiró hondo, contó hasta 10 y siguió caminando hacia su hijo con una calma fingida que le costaba cada gramo de autocontrol que poseía. Julián la vio acercarse y algo cambió en su expresión. Sus ojos se encontraron con los de Verónica y en ese instante, sin palabras, se comunicaron todo lo que necesitaban decirse. Julián sabía que su madre había visto el moretón, que había escuchado las palabras de Rodolfo, que estaba furiosa y dolida y lista para pelear. Pero también sabía que Verónica era inteligente, estratégica, paciente y que no haría nada impulsivo que pusiera en riesgo el plan que habían estado preparando durante meses. Porque sí, había un plan cuidadosamente diseñado, discutido en susurros durante las madrugadas cuando Julián visitaba a su madre en su departamento de la colonia Narvarte, un plan que involucraba documentos, grabaciones, fotografías, testimonios y el momento exacto para ejecutarlo. Verónica se acercó a Julián y lo abrazó, sintiendo cómo su hijo se ponía rígido por un segundo antes de relajarse y devolverle el abrazo. Lo apretó fuerte, sin importarle quién los viera, sin importarle que Rodolfo pudiera hacer algún comentario sarcástico. Julián era su hijo, su único hijo, el niño que había criado sola después de que su padre los abandonara cuando él tenía apenas 3 años, el joven que había estudiado con becas y trabajos de medio tiempo, el hombre bueno y honesto que no merecía vivir bajo el yugo de un tirano como Rodolfo Ibarra. Cuando se separaron, Verónica miró directamente el moretón y sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Julián le sonrió débilmente, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos, y luego, con un gesto casi imperceptible, inclinó la cabeza hacia ella. Verónica entendió. Era el momento, o al menos el momento estaba cerca. La fiesta continuó su curso. Los niños seguían brincando en la casa inflable, las madres seguían vigilando desde las sillas de plástico, los hombres seguían conversando sobre fútbol y política alrededor de la parrilla y Rodolfo seguía siendo el centro de atención, el anfitrión generoso, el abuelo orgulloso, el hombre exitoso que había construido un imperio de materiales de construcción y que ahora disfrutaba de su retiro jugando golf, viajando a playas del Caribe y pavoneándose en reuniones familiares. Nadie sabía, excepto Verónica y Julián, que todo estaba a punto de cambiar. Verónica se excusó diciendo que necesitaba ir al baño y caminó hacia el interior de la casa. Cruzó la sala, decorada con muebles de cuero oscuro, pinturas al óleo de paisajes marinos y fotografías familiares enmarcadas en plata que mostraban a Rodolfo en diferentes etapas de su vida, siempre sonriendo, siempre en control. Subió las escaleras hacia el segundo piso, pasó frente a las habitaciones cerradas y se metió al baño de visitas, cerrando la puerta con seguro. Se apoyó contra el lavabo mirándose al espejo, viendo su propio reflejo cansado, envejecido, pero firme. Sacó su celular del bolsillo y revisó la hora. Eran las 3:30 de la tarde. Abrió la aplicación de mensajes y encontró el chat que tenía guardado con el nombre LC. Era la licenciada Laura Castañeda, abogada especializada en derechos humanos y violencia intrafamiliar, una mujer de 45 años, seria, profesional, comprometida, que había aceptado llevar el caso de Julián pro bono después de escuchar su historia completa. Verónica escribió un mensaje corto. «Es momento, procede», lo envió y esperó. 3 puntos suspensivos parpadearon en la pantalla, indicando que Laura estaba escribiendo. Segundos después, llegó la respuesta. «Entendido». «Llegaremos en 30 minutos. ¿Confirmación de dirección?». Verónica respondió con la dirección exacta de la casa de los Ibarra Montoya y agregó: «Rodolfo acaba de confesar públicamente que golpeó a Julián. Hay testigos». Laura respondió con un simple: «Perfecto, eso facilita las cosas». Verónica guardó el celular, se lavó las manos con agua fría, se mojó la cara y respiró hondo varias veces. 30 minutos. Solo 30 minutos más de fingir, de sonreír, de soportar. Luego todo cambiaría.
Salió del baño, bajó las escaleras y regresó al jardín. La fiesta estaba en su punto más alto, estaban a punto de partir el pastel, una torre de 3 pisos decorada con fondant rosa y figuras de unicornios. Emilia estaba sentada en una silla especial, rodeada de sus amiguitas, todas gritando y riendo mientras Mariela intentaba organizar la sesión de fotos. Rodolfo estaba al lado de su nieta, con una mano sobre su hombro, posando para las cámaras con esa sonrisa de abuelo orgulloso que contrastaba brutalmente con el hombre que minutos antes había presumido de golpear a su yerno. Julián se acercó a Verónica fingiendo buscar un refresco en la hielera que estaba junto a una de las mesas. Se inclinó ligeramente hacia ella, lo suficiente para que nadie más escuchara, y susurró con una voz cargada de emoción contenida: «Mamá, pon en marcha el plan». Verónica no respondió con palabras, solo asintió levemente, y Julián se enderezó, tomó una botella de agua mineral y regresó a su lugar junto a Mariela. No hubo necesidad de más explicaciones entre ellos. Verónica y Julián habían pasado meses preparándose para este momento. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando Julián había llegado al departamento de su madre con la camisa rota, un corte en el labio y una mirada de derrota que Verónica no había visto en su hijo desde que era niño y sufría bullying en la escuela. Esa noche, Julián había llorado por primera vez en años y le había contado todo. Le contó que Rodolfo lo golpeaba regularmente, siempre en lugares donde los moretones no fueran tan visibles, siempre con excusas de disciplina, de corrección, de enseñarle a ser hombre. Le contó que Rodolfo lo humillaba frente a la familia, que lo obligaba a realizar tareas degradantes, que le pagaba un salario miserable por trabajar en su empresa de materiales de construcción, a pesar de que Julián tenía un título de ingeniero industrial del Politécnico. Le contó que Mariela sufría también, que su suegro la controlaba económicamente, que amenazaba con desheredarla si ella defendía a Julián, que la manipulaba emocionalmente, haciéndola sentir culpable por amar a un hombre que Rodolfo consideraba inferior. Verónica había escuchado todo en silencio, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. Pero en lugar de explotar, en lugar de exigirle a su hijo que dejara a Mariela y se alejara de esa familia tóxica, Verónica había hecho algo diferente. Había abrazado a Julián, le había secado las lágrimas y le había dicho con una calma que sorprendió a ambos: «Vamos a acabar con esto, pero lo vamos a hacer bien. No vamos a huir, no vamos a escondernos, no vamos a permitir que ese hombre salga impune. Vamos a documentar todo, vamos a reunir pruebas y vamos a destruirlo legalmente». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Durante los siguientes 6 meses, Julián comenzó a grabar conversaciones con Rodolfo usando su celular, siempre con cuidado, siempre discreto. Grabó las amenazas, los insultos, las humillaciones, tomó fotografías de sus moretones, de sus heridas, siempre con fecha y hora. Guardó mensajes de texto donde Rodolfo lo amenazaba, correos electrónicos donde lo insultaba, recibos de pagos que demostraban explotación laboral. Mariela, al principio reacia y aterrorizada, eventualmente se unió a la causa cuando Rodolfo cruzó una línea que ella no pudo perdonar. Golpeó a Julián frente a Emilia y la niña lloró aterrorizada viendo a su abuelo lastimar a su padre. Esa noche, Mariela tomó una decisión. Comenzó a guardar sus propios registros, sus propias pruebas, testimonios de empleadas domésticas que habían visto los abusos, facturas médicas de cuando Julián tuvo que ir al doctor por una costilla fracturada que Rodolfo le causó empujándolo contra una mesa de vidrio. Verónica contactó a Laura Castañeda a través de una amiga que trabajaba en una ONG de derechos humanos. Laura revisó toda la evidencia, organizó todo metódicamente, preparó un expediente completo y contactó al DIF y a la policía para coordinar una intervención conjunta. El plan era simple pero efectivo: esperar a un evento público, preferiblemente con muchos testigos, donde Rodolfo se sintiera confiado y poderoso, y entonces activar la intervención legal con todas las pruebas disponibles, haciendo imposible que Rodolfo pudiera negar o minimizar sus acciones. El cumpleaños de Emilia había sido la oportunidad perfecta. Rodolfo estaría rodeado de familiares, amigos, vecinos, todos presenciando su comportamiento. Y tal como Verónica y Julián habían anticipado, Rodolfo no pudo resistir la tentación de presumir, de burlarse, de humillar públicamente a su yerno. Esa confesión abierta, ese alarde de violencia frente a testigos, había sido el último clavo en su ataúd. Verónica miró su reloj.
Habían pasado 20 minutos desde que envió el mensaje. 10 minutos más. Se acercó a la mesa donde estaban sirviendo el pastel y aceptó un plato con una rebanada que no tenía intención de comer. Observó a Rodolfo riéndose con sus amigos, bebiendo cerveza, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Observó a Julián de pie junto a Mariela, quien sostenía a Emilia en brazos mientras la niña comía pastel con las manos, manchándose la cara de betún rosa. Observó a los invitados, personas comunes, buenas y malas, cómplices pasivos de una violencia que preferían ignorar porque era más fácil, porque no era su problema, porque Rodolfo era rico y poderoso, y enfrentarlo significaba problemas. Entonces escuchó el sonido de las sirenas. Al principio las sirenas sonaban lejanas, como si vinieran de alguna calle paralela, de alguna emergencia que no tenía nada que ver con ellos. Pero en cuestión de segundos, el sonido se hizo más fuerte, más cercano, más insistente, hasta que todos los invitados en el jardín comenzaron a voltear hacia la calle, a murmurar entre ellos, a preguntarse qué estaba pasando. Los niños dejaron de brincar en la casa inflable, las madres se pusieron de pie, los hombres dejaron sus cervezas sobre las mesas. Rodolfo frunció el ceño, molesto por la interrupción, y caminó hacia la entrada del jardín con pasos pesados, todavía sosteniendo su cerveza, todavía con esa expresión de autoridad que nunca lo abandonaba. 2 patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se detuvieron frente a la casa, las torretas encendidas proyectando luces rojas y azules que bailaban sobre las fachadas de las casas vecinas. Las puertas de los vehículos se abrieron y bajaron 4 policías, 2 hombres y 2 mujeres, todos uniformados, con chalecos antibalas y radios crepitando con comunicaciones internas. Detrás de las patrullas, un auto sedán gris oscuro se estacionó con calma y de él bajó una mujer vestida con traje sastre negro, blusa blanca, tacones discretos y un portafolio de piel bajo el brazo. Era Laura Castañeda, 45 años, abogada especializada en derechos humanos, con una reputación impecable en casos de violencia intrafamiliar y abuso de poder. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo bajo. Sus lentes de armazón delgado le daban un aire académico pero firme, y su expresión era de absoluta profesionalidad. Junto a ella bajó un hombre de unos 50 años, vestido con pantalón de vestir y camisa de manga corta, identificación del DIF colgando de su cuello, portando una carpeta manila llena de documentos. Rodolfo se detuvo en la entrada del jardín, bloqueando el paso con su cuerpo robusto, con esa expresión de superioridad que usaba cada vez que alguien osaba cuestionarlo. ¿Qué es esto?, preguntó con voz alta, dirigiéndose directamente a los policías. ¿A qué vienen aquí? Esto es una fiesta privada, una reunión familiar. No tienen ningún derecho de venir a molestar. Uno de los policías, un hombre de unos 35 años, complexión fuerte, con bigote espeso y una expresión seria, dio un paso al frente y respondió con voz firme pero cortés. Buenas tardes, señor. Recibimos una denuncia anónima de violencia intrafamiliar en este domicilio. Necesitamos hablar con los residentes y verificar que todos los presentes se encuentren bien. Rodolfo soltó una carcajada seca, incrédula, mirando alrededor como si esperara que los demás invitados compartieran su incredulidad. ¿Violencia intrafamiliar? Esto es un chiste, ¿verdad? Aquí no hay ninguna violencia. Estamos celebrando el cumpleaños de mi nieta, todo está en orden, así que pueden irse por donde vinieron. El policía no se movió, manteniendo su expresión neutral. Lo siento, señor, pero tenemos que cumplir con el protocolo. No nos tomaremos mucho tiempo, solo necesitamos verificar la situación. Fue entonces cuando Laura Castañeda se adelantó, mostrando su identificación profesional. Buenas tardes, mi nombre es Laura Castañeda, soy abogada especializada en derechos humanos y represento a una de las personas presentes en esta reunión. Tengo en mi poder evidencia documental, testimonial y audiovisual de múltiples incidentes de violencia física, psicológica y económica ejercida por el señor Rodolfo Ibarra Montoya contra su yerno, el ingeniero Julián Rivas Salgado. Rodolfo la miró como si acabara de materializarse de la nada, con una mezcla de confusión y creciente irritación. ¿Quién es usted? No la conozco, no tiene ningún derecho de venir aquí a inventar mentiras. Laura no se inmutó. No son mentiras, señor Ibarra. Tengo grabaciones de audio donde usted amenaza y humilla al ingeniero Rivas, fotografías fechadas de lesiones físicas que usted le causó,
testimonios de empleados y familiares que han presenciado sus actos violentos y hace apenas unos minutos, frente a múltiples testigos que aún se encuentran presentes en este jardín, usted admitió públicamente que golpeó al ingeniero Rivas y que lo hizo como forma de disciplina. Esa confesión, sumada a la evidencia acumulada, constituye más que suficiente fundamento para proceder legalmente. El jardín había quedado en silencio absoluto. Los niños observaban sin entender del todo. Las madres se acercaban instintivamente a sus hijos. Los hombres intercambiaban miradas incómodas. Rodolfo palideció, su mano apretando la botella de cerveza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto es ridículo», espetó, pero su voz había perdido algo de firmeza. «Yo no he hecho nada ilegal. Si le di un golpe a mi yerno fue porque se lo merecía, porque hay que poner límites, porque hay que enseñar respeto». Laura asintió lentamente como si estuviera confirmando algo que ya sabía. «Exactamente, señor Ibarra». Y esa actitud, esa creencia de que tiene derecho a ejercer violencia física contra otra persona adulta bajo el pretexto de disciplina o educación es precisamente lo que constituye el delito de violencia familiar según el Código Penal de la Ciudad de México. Verónica observaba desde su posición junto a la mesa del pastel, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Miró a Julián, quien estaba de pie junto a Mariela, con Emilia todavía en brazos de su madre. Julián tenía los ojos fijos en Rodolfo. Su expresión era una mezcla de miedo, alivio y algo más profundo, algo parecido a la dignidad recuperándose lentamente después de meses de humillación. Mariela estaba pálida, temblando ligeramente, pero mantenía su postura firme, sosteniendo a su hija con fuerza, como si quisiera protegerla de lo que estaba por venir. El representante del DIF, el hombre de 50 años que había llegado con Laura, se adelantó y se presentó formalmente. Buenas tardes, soy el licenciado Fernando Mora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Estamos aquí para garantizar el bienestar de todos los miembros de esta familia, especialmente de los menores presentes. Necesitamos hablar con el ingeniero Julián Rivas Salgado y con cualquier testigo dispuesto a dar declaración sobre los hechos denunciados. Rodolfo dio un paso atrás, su expresión cambiando de irritación a algo más cercano al pánico controlado. Comenzó a balbucear: «Esto es un malentendido, una exageración. Mi yerno y yo tuvimos una discusión, nada más. Cosas normales entre hombres. No hay necesidad de hacer todo este escándalo». Pero Laura ya había abierto su portafolio y estaba sacando una carpeta transparente llena de documentos, fotografías impresas, transcripciones de audio. Se la entregó al policía que había hablado primero, quien comenzó a revisarla con atención mientras su compañera se acercaba a Julián. La policía, una mujer de unos 30 años, cabello recogido en una cola de caballo, expresión amable pero profesional, se dirigió a Julián con voz suave. «Ingeniero Rivas, ¿es usted quien presentó la denuncia?». Julián miró a Mariela, quien asintió casi imperceptiblemente, y luego miró a su madre. Verónica le sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de apoyo incondicional. Julián respiró hondo y respondió con voz clara, más clara de lo que había sonado en meses. «Sí, fui yo. Mi suegro, Rodolfo Ibarra Montoya, me ha agredido físicamente en múltiples ocasiones durante los últimos 2 años. Me ha golpeado, empujado, amenazado, humillado y explotado laboralmente. Tengo pruebas de todo». Un murmullo recorrió el grupo de invitados. Algunos comenzaron a sacar sus celulares, no para grabar, sino para revisar mensajes, para alejarse discretamente, para evitar verse involucrados. Otros, sin embargo, se quedaron observando con una mezcla de morbo y genuina preocupación. Rodolfo levantó las manos en un gesto de desesperación fingida. «Julián, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás inventando estas cosas? Yo te he dado trabajo, te he acogido en mi familia, te he tratado como a un hijo». Julián sintió como la rabia, esa rabia contenida durante tanto tiempo, comenzaba a subir por su garganta. Dio un paso al frente, separándose de Mariela, y por primera vez en años enfrentó a Rodolfo cara a cara sin bajar la mirada. «Tú no me has tratado como a un hijo, me has tratado como a tu sirviente, como a tu objeto, como a alguien inferior que existe solo para complacerte y soportar tus arranques de ira». Y dejó de señalar hacia su propio rostro, hacia el moretón oscuro que todavía marcaba su piel. Esto que tú mismo presumiste hace rato frente a todos es la prueba. Tú mismo dijiste que me diste una lección por contestarte. Todos aquí lo escucharon». Varios invitados comenzaron a asentir, incómodos.
confirmando que sí, que habían escuchado a Rodolfo decir exactamente eso. Una de las tías de Mariela, una mujer mayor de cabello gris y expresión seria, dio un paso al frente y habló con voz firme. Es verdad, Rodolfo dijo textualmente que le había dado una lección a Julián por contestar de más. Yo lo escuché y me pareció horrible, pero no dije nada porque uno no se mete en problemas ajenos. Pero si ahora están preguntando, sí, yo puedo confirmar que eso sucedió. Otro invitado, un vecino de los Ibarra que había venido con su familia, levantó la mano tímidamente. Yo también lo escuché y he visto otras cosas. He visto cómo Rodolfo le habla a Julián siempre con desprecio, siempre humillándolo. Pensé que era normal, que así eran las relaciones entre suegros y yernos, pero ahora que lo pienso, no es normal. Rodolfo giró sobre sí mismo, mirando a los invitados que comenzaban a hablar, a dar testimonio en su contra, y su expresión pasó del pánico controlado a la furia pura. «Cállense, todos ustedes cállense. Esto es mi casa, mi familia, y no tienen ningún derecho de opinar sobre cómo manejo mis asuntos». El policía que había estado revisando la carpeta de evidencias cerró el archivo y miró a Rodolfo con una expresión seria. «Señor Ibarra, necesito que se calme. Vamos a pedirle que nos acompañe para tomarle una declaración formal. También vamos a necesitar que el ingeniero Rivas nos acompañe para documentar sus lesiones y presentar su denuncia oficial». Rodolfo retrocedió otro paso, su rostro enrojecido, las venas de su cuello marcándose. No voy a ir a ningún lado. Esto es un abuso de autoridad, una invasión a mi privacidad. Voy a llamar a mi abogado, voy a demandarlos a todos por difamación. Laura Castañeda intervino con voz calmada pero firme. «Usted tiene todo el derecho de contactar a su abogado, señor Ibarra. De hecho, se lo recomiendo. Pero no puede evitar el procedimiento legal. Las pruebas son contundentes, hay múltiples testigos y su propia confesión pública hace minutos es más que suficiente para proceder con los cargos». Mariela, quien había estado en silencio todo este tiempo, de pronto habló. Su voz era suave pero clara y todos voltearon a verla. «Papá, basta. Por favor, basta ya». Rodolfo la miró como si lo hubiera abofeteado. Mariela bajó a Emilia al suelo, le pidió a una de sus primas que la cuidara y caminó hacia su padre con pasos lentos pero decididos. Su rostro estaba mojado de lágrimas, pero su expresión era de determinación. «He guardado silencio durante demasiado tiempo», continuó Mariela, su voz quebrándose pero sin detenerse. «He visto cómo tratas a Julián, cómo lo humillas, cómo lo golpeas, y me he quedado callada porque tenía miedo de perderte, miedo de perder tu aprobación, miedo de que me corrieras de tu vida. Pero ya no puedo más, papá, ya no puedo seguir siendo cómplice de tu violencia». Rodolfo extendió una mano hacia su hija con una expresión de incredulidad absoluta. «Mariela, hija, no sabes lo que estás diciendo. Este hombre te ha lavado el cerebro, te está manipulando». Mariela negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «No, papá, el único que me ha manipulado ha sido tú, que me hiciste creer que Julián no era suficiente para mí, que su familia era inferior, que yo estaba bajando de nivel al casarme con él. Tú, que amenazaste con desheredarme si lo defendía. Tú, que golpeaste a mi esposo frente a mi hija y luego me pediste que mintiera sobre cómo se había hecho el moretón». La confesión de Mariela cayó sobre el jardín como una bomba. Los murmullos se intensificaron, varias mujeres se llevaron las manos a la boca, algunos hombres movieron la cabeza con desaprobación. Rodolfo palideció aún más, dándose cuenta de que su propia hija acababa de sellarse su destino. Laura Castañeda tomó nota mental de todo, sabiendo que el testimonio de Mariela sería crucial en el proceso legal. Fernando Mora, el representante del DIF, se acercó a Mariela y le habló con voz amable. «Señora Ibarra, entiendo que esto es muy difícil para usted, pero necesito que sepa que ha hecho lo correcto. Vamos a asegurarnos de que usted, su esposo y su hija reciban el apoyo necesario durante este proceso. También vamos a ofrecerle servicios de atención psicológica si los necesita». Mariela asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Julián caminó hacia su esposa y la abrazó. Mariela se aferró a él, sollozando contra su pecho, liberando meses, quizás años de miedo y culpa acumulados. Julián la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello, susurrándole que todo iba a estar bien, que habían tomado la decisión correcta, que finalmente eran libres. Verónica observaba la escena desde su posición, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus propias mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de orgullo, de justicia finalmente alcanzada.
Los policías se acercaron a Rodolfo y le pidieron formalmente que los acompañara. Rodolfo intentó resistirse, argumentando que tenía derechos, que esto era un atropello, que iba a hacer que perdieran sus empleos. Pero los policías, acostumbrados a lidiar con hombres poderosos que creían estar por encima de la ley, mantuvieron su profesionalismo. No lo arrestaron formalmente, no lo esposaron, pero dejaron muy claro que tenía que acompañarlos para rendir declaración y que si se resistía, las cosas se empeorarían significativamente para él. Laura Castañeda se acercó a Julián y Mariela y les habló con voz tranquilizadora. Van a tener que acompañarnos también para formalizar la denuncia, para que un médico legista documente las lesiones de Julián y para que ambos rindan declaración. Es un proceso tedioso, lo sé, pero es necesario. Julián asintió y Mariela preguntó con voz preocupada: ¿Y Emilia? ¿Qué hacemos con ella? Fernando Mora respondió: puede quedarse con algún familiar de confianza durante el procedimiento. ¿Hay alguien aquí que pueda cuidarla? Verónica se adelantó inmediatamente. Yo la cuido. Soy la abuela paterna de Emilia. Ella se queda conmigo. Mariela miró a Verónica con gratitud y asintió. La prima que había estado cuidando a Emilia trajo a la niña de vuelta, quien preguntó con voz confundida: Mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llorando todo el mundo? Mariela se arrodilló frente a su hija, le secó las lágrimas y le explicó con la voz más calmada que pudo reunir: Cariño, pasaron algunas cosas de adultos que tenemos que resolver, pero todo va a estar bien. Te vas a quedar con tu abuela Vero, ¿sí? Papi y mami tenemos que salir un ratito, pero volvemos pronto. Emilia miró a su abuelo Rodolfo, quien estaba siendo escoltado hacia las patrullas, y preguntó: ¿El abuelito también va? Mariela dudó, sin saber qué decir. Fue Julián quien se arrodilló junto a su esposa y respondió con honestidad: sí, mi amor, el abuelito también va, porque hizo algunas cosas que no están bien y tiene que hablar con unos señores para arreglarlas. Emilia frunció el ceño, procesando la información con la lógica simple de una niña de 6 años. Como cuando yo me porto mal y tengo que ir al rincón de pensar. Julián sonrió tristemente. Algo así, sí. Los invitados comenzaron a dispersarse rápidamente. Algunos se despidieron con disculpas apresuradas, otros simplemente se fueron sin decir nada, incómodos, avergonzados de haber sido testigos de algo tan privado y doloroso. Unos pocos se quedaron ofreciendo apoyo, preguntando si podían hacer algo para ayudar. La tía de Mariela, que había dado testimonio, se acercó a ella y la abrazó, diciéndole que había sido muy valiente. El vecino, que también había hablado, estrechó la mano de Julián y le dijo que si necesitaba un testimonio formal, él estaba dispuesto a darlo. Rodolfo fue subido a una de las patrullas, todavía protestando, todavía amenazando, pero su voz sonaba cada vez más hueca, más desesperada. La patrulla arrancó y se alejó por la calle, las torretas todavía encendidas, llevándose al hombre que durante años había sido el patriarca indiscutible de esa familia. Julián y Mariela subieron al auto de Laura Castañeda, quien les explicó durante el trayecto hacia el Ministerio Público cuál sería el proceso, qué podían esperar, cuánto tiempo tomaría. Les aseguró que las pruebas eran sólidas, que tenían un caso fuerte, que Rodolfo enfrentaría consecuencias reales. Verónica se quedó en la casa con Emilia, ayudando a recoger los restos de la fiesta interrumpida. Los globos seguían flotando, el pastel a medio comer seguía sobre la mesa, la casa inflable seguía encendida pero vacía. Emilia jugaba tranquilamente con algunos de sus regalos, ajena en su inocencia al terremoto que acababa de sacudir a su familia. Verónica la observaba, sintiendo una mezcla de agotamiento y paz. Había sido un día largo, brutal, pero necesario. El silencio finalmente se había roto, y aunque el camino por delante sería difícil, al menos ahora era un camino hacia la justicia. El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la delegación Gustavo A. Madero, era un edificio gris de 3 pisos, con pasillos estrechos iluminados por tubos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, paredes pintadas de un color crema deslavado por los años y un olor característico a papel viejo, café recalentado y desinfectante barato. Julián y Mariela entraron al edificio escoltados por Laura Castañeda y Fernando Mora, caminando por pasillos llenos de gente esperando su turno, algunos sentados en bancas de plástico verde, otros de pie recargados contra las paredes, todos con expresiones de cansancio, frustración o miedo.
Había madres con niños pequeños, hombres con overoles de trabajo, mujeres con uniformes de empleadas domésticas, ancianos con bastones, una representación completa de la Ciudad de México en su día a día buscando justicia en un sistema sobrecargado y lento. Laura guió al grupo hacia el área de atención a víctimas de violencia familiar, un espacio un poco más privado con cubículos separados por mamparas de vidrio esmerilado. Una trabajadora social, mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una trenza y una expresión de cansancio profesional, los recibió con amabilidad mecánica y les indicó que se sentaran mientras preparaba los formatos necesarios. Julián se sentó en una silla de plástico naranja con las manos apretadas entre las rodillas, la mirada perdida en el suelo. Mariela se sentó junto a él, tomando su mano, apretándola con fuerza. Ninguno de los dos había hablado mucho durante el trayecto, ambos procesando en silencio la magnitud de lo que acababa de suceder. Laura abrió su portafolio y comenzó a organizar los documentos que había traído, explicándole a la trabajadora social el caso con precisión profesional. Violencia familiar crónica, agresión física documentada, abuso psicológico, explotación laboral, múltiples testigos presenciales y confesión pública del agresor. La trabajadora social anotaba todo en una computadora antigua que sonaba como si estuviera a punto de colapsar, tecleando con dedos rápidos y experimentados. Mientras tanto, Fernando Mora coordinaba con el personal del DIF para asegurarse de que hubiera un seguimiento adecuado al caso, especialmente considerando que había una menor involucrada, Emilia, quien, aunque no había sido víctima directa de violencia, había estado expuesta a un ambiente familiar tóxico. Un médico legista, hombre de unos 55 años, con bata blanca manchada de café y un estetoscopio colgando del cuello, llamó a Julián para realizar el examen físico de documentación de lesiones. Julián se puso de pie, sintiendo las piernas temblorosas, y siguió al médico hacia un consultorio pequeño con una camilla cubierta de papel desechable, un escritorio metálico lleno de formatos y una lámpara de exploración que colgaba del techo. El médico le pidió que se quitara la camisa y comenzó a examinar su rostro, tocando con dedos profesionales el moretón bajo el ojo izquierdo, midiendo su tamaño con una regla, tomando fotografías desde diferentes ángulos con una cámara digital. Luego, le pidió que extendiera los brazos, que se levantara la camisa completamente, que se diera vuelta. Julián sintió una vergüenza profunda mientras el médico documentaba cada marca en su cuerpo. Había cicatrices viejas en sus costillas, producto de una agresión de hace 6 meses cuando Rodolfo lo había empujado contra una mesa de vidrio. Había moretones en proceso de sanación en su brazo derecho, huellas de dedos donde Rodolfo lo había agarrado con fuerza durante una discusión la semana anterior. Había una quemadura circular pequeña en su antebrazo izquierdo, de cuando Rodolfo había apagado un cigarro contra su piel durante una reunión familiar hacía 3 meses, diciéndole que era para que aprendiera a no interrumpir a los adultos cuando hablaban. Cada lesión venía acompañada de una memoria dolorosa, de una humillación específica, de un momento donde Julián había tenido que tragarse su orgullo y su dolor para mantener la paz. El médico trabajaba en silencio, anotando cada hallazgo en un formato oficial, tomando más fotografías, haciendo mediciones precisas. Finalmente, cuando terminó, le pidió a Julián que se vistiera y le dijo con voz cansada pero no desprovista de empatía: «Señor Rivas, las lesiones están bien documentadas. Voy a emitir un dictamen médico legal que se anexará a su denuncia. Esto es evidencia física que respalda su testimonio». Julián asintió, abotonándose la camisa con manos temblorosas, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero conteniéndolas porque no quería desmoronarse. No todavía. No cuando aún faltaba tanto por hacer. Cuando regresó al área de espera, Mariela lo miró con ojos preocupados y él intentó sonreír para tranquilizarla, pero la sonrisa salió torcida, más parecida a una mueca de dolor. Laura se acercó a ellos y les explicó que ahora venía la parte más importante: rendir declaración formal ante el Ministerio Público. Los llevó hacia otra área del edificio, subiendo unas escaleras que rechinaban con cada paso, hasta llegar a un pasillo donde había varias oficinas con puertas de madera opaca y placas metálicas que identificaban a diferentes agentes del Ministerio Público especializados en violencia familiar. Entraron a una oficina pequeña donde los esperaba la licenciada Patricia Mendoza, agente del Ministerio Público especializada en delitos de violencia intrafamiliar,
mujer de unos 42 años, cabello corto teñido de rojo oscuro, lentes de armazón grueso, expresión seria pero no hostil. Su escritorio estaba sepultado bajo torres de carpetas, formatos, códigos penales marcados con post-its de colores y una computadora que parecía más vieja que la del área de atención. La licenciada Mendoza les indicó que se sentaran y comenzó el interrogatorio formal. Ingeniero Rivas, necesito que me cuente con el mayor detalle posible los hechos que motivan su denuncia. Empiece por el principio, tómese el tiempo que necesite y no omita ningún detalle que considere relevante. Julián respiró hondo, miró a Mariela, quien le apretó la mano con fuerza, miró a Laura, quien le asintió con expresión alentadora, y comenzó a hablar. Su voz era baja al principio, vacilante, cargada de vergüenza, pero conforme avanzaba su relato, su voz se fue haciendo más firme, más clara, más enojada. Contó que había conocido a Mariela hace 4 años cuando ambos trabajaban en una feria de diseño industrial en el centro Banamex. Contó que se habían enamorado rápidamente, que habían comenzado a salir en secreto porque Mariela tenía miedo de la reacción de su padre. Contó que cuando finalmente le presentó a Rodolfo, el hombre lo había recibido con frialdad, examinándolo de arriba abajo como si estuviera evaluando ganado, preguntándole sobre su familia, su trabajo, sus ingresos, dejando claro desde el primer momento que consideraba a Julián inferior en todos los aspectos. Contó que Rodolfo había intentado convencer a Mariela de que terminara la relación, ofreciéndole viajes a Europa, un departamento nuevo, contactos laborales, cualquier cosa con tal de que dejara a ese ingeniero sin apellido. Pero Mariela había resistido, había defendido su relación y eventualmente Rodolfo había aceptado el noviazgo con una condición. Julián tenía que trabajar en la empresa familiar de materiales de construcción, demostrar que era un hombre trabajador, ganarse el respeto de la familia. Julián había aceptado pensando que era una oportunidad de demostrar su valía, de ganarse la aprobación de su suegro. Pero desde el primer día, Rodolfo lo había tratado como empleado de segunda clase, asignándole las tareas más degradantes, pagándole un salario miserable que apenas alcanzaba para cubrir sus gastos básicos, humillándolo frente a otros empleados, gritándole por errores mínimos. La primera agresión física había ocurrido 6 meses después de que Julián comenzara a trabajar en la empresa. Rodolfo lo había llamado a su oficina para discutir un problema con un cliente, y cuando Julián intentó explicar su versión de los hechos, Rodolfo lo había interrumpido gritando que no quería excusas, solo resultados. Julián, cansado de ser tratado como basura, había respondido con voz firme que él no era su empleado personal, que era un profesional con un título universitario y que merecía respeto. Rodolfo se había levantado de su silla, había rodeado el escritorio y sin previo aviso le había dado una bofetada que lo había hecho tambalear. Julián se había quedado paralizado, tocándose la mejilla enrojecida, sin poder creer lo que acababa de suceder. Rodolfo le había dicho con voz helada que mientras trabajara en su empresa, bajo su techo, con su dinero, iba a hacer lo que él dijera, como él dijera y cuando él dijera, y que si no le gustaba podía largarse. Julián había considerado renunciar, pero Mariela estaba embarazada de Emilia y necesitaba el seguro médico que la empresa proporcionaba, así que se había quedado, había tragado su orgullo y había seguido trabajando. Las agresiones se habían vuelto más frecuentes. Un empujón aquí, un jalón de cabello allá, un puñetazo en las costillas cuando nadie miraba. Rodolfo era astuto, nunca lo golpeaba donde las marcas fueran demasiado visibles, nunca frente a testigos externos, siempre con la excusa de disciplina, de corrección, de enseñarle a ser hombre. Después de que Emilia nació, las cosas empeoraron. Rodolfo comenzó a usar a la niña como palanca de control, amenazando con quitarle la custodia a Mariela si ella defendía a Julián, diciéndole que él podía pagar a los mejores abogados, que Julián nunca ganaría una batalla legal contra él. Mariela, aterrorizada de perder a su hija, había comenzado a ceder, a quedarse callada, a mirar hacia otro lado cuando Rodolfo humillaba a su esposo. Julián entendía que no era culpa de Mariela, que ella también era víctima, pero el dolor de sentirse solo, de no tener a su esposa de su lado, había sido devastador. La licenciada Mendoza escuchaba en silencio, tecleando en su computadora, tomando notas, haciendo preguntas específicas de vez en cuando. ¿Hay testigos de estas agresiones? ¿Tiene pruebas documentales? ¿Buscó atención médica después de alguna de estas agresiones? Julián respondía a cada pregunta con detalle. Sí,
Había testigos, empleados de la empresa que habían visto algunas agresiones, familiares que habían escuchado los insultos, vecinos que habían sido testigos de escenas violentas. Sí, tenía pruebas, grabaciones de audio, mensajes de texto, correos electrónicos, fotografías de sus lesiones. No había buscado atención médica formal porque Rodolfo lo amenazaba con despedirlo si lo hacía, y porque tenía vergüenza, porque como hombre, como esposo, como padre, se suponía que debía ser fuerte, que debía proteger a su familia, no ser la víctima. Mariela también rindió su declaración, confirmando todo lo que Julián había dicho y agregando sus propios testimonios. Contó que su padre la había manipulado emocionalmente durante años, haciéndola sentir culpable por amar a Julián, amenazándola con desheredarla, con cortarle el apoyo económico, con quitarle a Emilia. Contó que había presenciado múltiples agresiones físicas contra su esposo y que había guardado silencio por miedo, por vergüenza, por lealtad mal entendida hacia su padre. Contó que el punto de quiebre había sido cuando Rodolfo golpeó a Julián frente a Emilia hacía 2 semanas, cuando la niña lloró aterrorizada viendo a su abuelo lastimar a su papá, y cuando Rodolfo le gritó a la niña que se callara, que los hombres de verdad no lloraban cuando los corregían. La licenciada Mendoza cerró su libreta y miró a Julián y Mariela con una expresión que mezclaba profesionalismo con empatía genuina. Entiendo que esto ha sido muy difícil para ambos. Quiero que sepan que sus declaraciones son consistentes, detalladas y están respaldadas por evidencia sólida. Vamos a proceder con la denuncia formal contra el señor Rodolfo Ibarra Montoya por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física, psicológica y económica. También vamos a solicitar una orden de restricción inmediata que le prohíba acercarse a ustedes, a su domicilio y a su lugar de trabajo. El señor Ibarra será citado para rendir su declaración y dependiendo de lo que diga y de cómo evalúe la evidencia, podríamos proceder con cargos penales formales. Laura Castañeda intervino, licenciada Mendoza, además de la orden de restricción, solicito que se considere la gravedad de las agresiones y el patrón sistemático de violencia. Mi cliente ha sido víctima de tortura psicológica y física durante más de 2 años. El señor Ibarra representa un peligro real para la integridad física y emocional de mi cliente y su familia. La licenciada Mendoza asintió. Lo tomaré en cuenta. También voy a coordinar con el DIF para asegurar que la menor, Emilia, reciba atención psicológica adecuada. Estar expuesta a violencia intrafamiliar, aunque no sea víctima directa, puede causar daños emocionales significativos. Fernando Mora agregó: ya tenemos programada una cita con una psicóloga infantil para la semana próxima. También vamos a ofrecer servicios de terapia familiar para que todos puedan procesar lo sucedido de manera saludable. Julián sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado en cómo todo esto podía estar afectando a Emilia. Ella era tan pequeña, tan inocente, y sin embargo, había estado expuesta a gritos, insultos, tensión constante. Se sintió culpable por no haberla protegido mejor, por haber esperado tanto tiempo para actuar. El proceso de formalizar la denuncia tomó casi 3 horas. Firmaron documentos, proporcionaron información de contacto, entregaron copias de todas las pruebas que habían recopilado durante meses. Cuando finalmente terminaron, ya había oscurecido afuera. Salieron del edificio del Ministerio Público, agotados, emocional y físicamente drenados, pero también con una sensación extraña de alivio. Habían dado el paso más difícil, habían roto el silencio, habían puesto en marcha la maquinaria de la justicia. Laura los acompañó hasta su auto y les explicó cuáles serían los siguientes pasos. Rodolfo sería citado dentro de las próximas 48 horas para rendir su declaración. Si se negaba a comparecer, podría ser detenido. La orden de restricción sería notificada de inmediato y cualquier violación a esa orden constituiría un delito adicional. El caso sería asignado a un juez especializado en violencia familiar, quien evaluaría todas las pruebas y determinaría si había fundamento para proceder con un juicio penal. Todo el proceso podría tomar meses, incluso años, pero Laura les aseguró que ella estaría con ellos en cada paso del camino. Mientras conducían de regreso a la casa de los Ibarra para recoger a Emilia, Julián y Mariela finalmente hablaron. Mariela lloró, pidiéndole perdón a Julián por no haberlo defendido antes, por haber priorizado su relación con su padre sobre su matrimonio, por haber sido cobarde. Julián la detuvo tomando su mano mientras manejaba y le dijo que no tenía nada que perdonar, que entendía lo difícil que había sido para ella,
que Rodolfo también la había manipulado y controlado, que eran víctimas del mismo hombre. Le dijo que lo importante era que ahora estaban juntos, que habían tomado la decisión correcta, que finalmente eran libres. Cuando llegaron a la casa, encontraron a Verónica en la sala jugando memoria con Emilia. La casa estaba en silencio, todos los invitados se habían ido, los restos de la fiesta habían sido recogidos, solo quedaban algunos globos desinflados en las esquinas del jardín. Emilia corrió hacia sus padres gritando con alegría y Julián la levantó en brazos, apretándola contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas finalmente salían sin control. Mariela se unió al abrazo y los tres se quedaron ahí, en medio de la sala, sosteniéndose mutuamente. Verónica observaba la escena con los ojos húmedos, sintiendo un orgullo profundo por su hijo. Había sido un día brutal pero necesario. Se acercó a ellos y también se unió al abrazo, formando un círculo de familia, de protección, de amor incondicional. Cuando finalmente se separaron, Verónica preparó té de manzanilla para todos y se sentaron en la sala a hablar tranquilamente mientras Emilia jugaba con sus muñecas nuevas, ajena a la gravedad de lo que había sucedido. Mariela le preguntó a Verónica cómo había estado Emilia durante su ausencia. Verónica le contó que la niña había preguntado varias veces por sus papás y por su abuelo, pero que la había distraído con juegos y canciones. Le contó que habían comido pastel, que habían visto una película de princesas, que Emilia se había portado muy bien. Mariela sintió un alivio enorme sabiendo que su hija no había sufrido durante esas horas difíciles. Julián le contó a su madre todo lo que había sucedido en el Ministerio Público, el examen médico, la declaración formal, la orden de restricción. Verónica escuchaba asintiendo, haciendo preguntas específicas, mostrando ese apoyo incondicional que siempre había caracterizado su relación. Le preguntó a Julián cómo se sentía y él respondió con honestidad que se sentía asustado, pero también liberado. Asustado porque no sabía cómo reaccionaría Rodolfo, porque no sabía si el proceso legal realmente funcionaría, porque temía represalias, pero liberado porque finalmente había dicho la verdad, porque ya no tenía que fingir que todo estaba bien, porque ya no tenía que soportar la violencia en silencio. Verónica le dijo que tenía derecho a sentir miedo, que era normal, que lo que había vivido era traumático, pero también le recordó que ahora tenía protección legal, que tenía a Laura Castañeda de su lado, que tenía pruebas sólidas, que tenía testigos dispuestos a declarar. Le recordó que él no estaba solo, que tenía a Mariela, que tenía a Emilia, que tenía a su madre y que juntos iban a superar esto. La conversación se extendió hasta pasada la medianoche. Hablaron sobre el futuro inmediato, sobre dónde vivirían ahora que la casa de los Ibarra ya no era segura. Mariela dijo que podían quedarse en el departamento que ella había heredado de su abuela materna, un espacio pequeño pero funcional en la colonia Roma Norte que había estado rentado pero que pronto quedaría disponible. Julián estuvo de acuerdo y Verónica ofreció ayudarlos con la mudanza y con cualquier gasto que necesitaran cubrir. También hablaron sobre el trabajo. Julián obviamente no podía seguir trabajando en la empresa de Rodolfo, eso estaba fuera de discusión. Necesitaba encontrar un nuevo empleo lo antes posible. Verónica le dijo que tenía contactos en algunas empresas, que podía ayudarlo a conseguir entrevistas. Mariela dijo que ella podía aumentar su carga de trabajo como diseñadora freelance para compensar la pérdida de ingresos temporal. Estaban haciendo planes, tomando control de sus vidas, decidiendo su propio futuro por primera vez en años. Los días siguientes al cumpleaños de Emilia fueron un torbellino de emociones, trámites legales y cambios radicales. Julián y Mariela se mudaron temporalmente al departamento de Verónica en la colonia Narvarte, mientras esperaban que quedara disponible el departamento heredado en la Roma Norte. Era un espacio pequeño, de 2 habitaciones, con muebles viejos pero bien cuidados, paredes llenas de fotografías familiares y el olor característico a café que siempre impregnaba la cocina porque Verónica tenía la costumbre de preparar una olla grande cada mañana. Emilia dormía en el cuarto que había sido de Julián cuando era niño, rodeada de algunos de sus viejos pósters de bandas de rock y estantes llenos de libros de ingeniería. Julián y Mariela compartían el sofá-cama de la sala, despertándose temprano antes de que Emilia se levantara para doblar las sábanas y convertir nuevamente el espacio en sala de estar. La convivencia estrecha era difícil, pero también reconfortante. Verónica se levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno, tortillas recién hechas, frijoles refritos, huevos revueltos, café de olla.
Despertaba a Emilia con canciones suaves, la ayudaba a vestirse para la escuela, peinaba sus rizos rebeldes con paciencia infinita. Julián observaba a su madre cuidar de su hija con la misma dedicación con la que lo había cuidado a él durante toda su infancia, y sentía una gratitud profunda que no sabía cómo expresar con palabras. Mariela ayudaba con las tareas domésticas, cocinando, limpiando, organizando, intentando compensar la invasión a la tranquilidad de Verónica, aunque la mujer mayor insistía en que no era ninguna molestia, que al contrario, la casa se sentía más viva con ellos ahí. 3 días después de la denuncia, llegó la notificación oficial. Rodolfo había sido citado al Ministerio Público y había acudido acompañado de su propio abogado, un hombre de traje caro llamado licenciado Germán Salazar, especialista en derecho corporativo y defensa de empresarios, conocido por sus tácticas agresivas y su habilidad para encontrar tecnicismos legales que beneficiaran a sus clientes. Rodolfo había rendido su declaración negando todas las acusaciones, argumentando que las lesiones de Julián eran autoinfligidas, que las grabaciones estaban sacadas de contexto, que los testimonios de los empleados eran inventos motivados por despidos recientes y que todo era una conspiración orquestada por Verónica para extorsionarlo económicamente. Laura Castañeda llamó a Julián para informarle sobre la declaración de Rodolfo y su voz transmitía una mezcla de indignación profesional y determinación férrea. Era predecible, le dijo a Julián. Los agresores siempre niegan, siempre minimizan, siempre culpan a la víctima. Pero tenemos pruebas sólidas, tenemos testigos creíbles y tenemos su propia confesión pública. Su abogado puede intentar todas las tácticas dilatorias que quiera, pero no va a poder borrar la evidencia. Julián escuchaba desde la cocina del departamento de su madre, con el teléfono apretado contra la oreja, sintiendo cómo la ansiedad le apretaba el pecho. ¿Y la orden de restricción?, preguntó con voz tensa. Laura respondió que había sido aprobada por el juez. Rodolfo tenía prohibido acercarse a Julián, Mariela y Emilia a una distancia menor de 200 metros, prohibido contactarlos por cualquier medio y prohibido acercarse a su domicilio o lugar de trabajo. Cualquier violación a esta orden constituiría un delito y podría resultar en arresto inmediato. Esa misma tarde, 2 policías se presentaron en la casa de los Ibarra para notificar formalmente a Rodolfo sobre la orden de restricción. Según les contó después la vecina chismosa, la señora Carmona, quien había presenciado todo desde su ventana, Rodolfo había recibido a los policías con actitud desafiante, gritando que era un abuso, que él era un ciudadano respetable que tenía derechos. Los policías le habían explicado con paciencia profesional que no estaban ahí para arrestarlo, solo para notificarlo, pero que debía tomar la orden muy en serio porque cualquier incumplimiento tendría consecuencias legales graves. Rodolfo había arrancado el documento de las manos del policía, lo había leído rápidamente y luego había azotado la puerta con tanta fuerza que los vidrios de las ventanas habían vibrado. Los vecinos comenzaron a murmurar. En una colonia como Linda Vista, donde todos se conocían aunque fingieran no hacerlo, donde los chismes circulaban más rápido que el agua por las tuberías, la noticia de que Rodolfo Ibarra había sido denunciado por violencia familiar se esparció como pólvora. Algunos vecinos expresaban incredulidad porque Rodolfo siempre había proyectado una imagen de hombre exitoso, generoso, buen padre y abuelo ejemplar. Otros, sin embargo, comentaban que siempre habían notado algo extraño en esa familia, que Julián siempre había parecido tenso cuando estaba con su suegro, que las empleadas domésticas de los Ibarra cambiaban con demasiada frecuencia, que los gritos se escuchaban seguido aunque las ventanas estuvieran cerradas. La madre de Rodolfo, doña Esperanza Montoya, viuda de Ibarra, una mujer de 83 años, tradicionalista, católica devota, matriarca de la familia extendida, se presentó sin avisar en el departamento de Verónica 4 días después de la denuncia. Tocó la puerta con golpes insistentes y cuando Verónica abrió, la encontró de pie en el pasillo con expresión severa, vestida completamente de negro como si estuviera de luto, sosteniendo su bolsa de mano con ambas manos y respirando con dificultad por haber subido las escaleras del edificio sin elevador. «Necesito hablar con Mariela», dijo sin saludar, sin pedir permiso, con esa autoridad de mujer anciana acostumbrada a ser obedecida. Verónica la hizo pasar con cortesía forzada,
ofreciéndole agua, un lugar para sentarse. Doña Esperanza rechazó todo, quedándose de pie en medio de la sala, mirando alrededor con expresión de desaprobación apenas disimulada. Mariela salió de la habitación al escuchar la voz de su abuela, pálida, nerviosa, sabiendo exactamente por qué estaba ahí. Doña Esperanza la miró con ojos llenos de decepción y comenzó su discurso con voz temblorosa por la edad, pero firme en su convicción. Mariela, niña, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste traicionar a tu padre de esta manera? ¿Cómo pudiste poner una denuncia contra el hombre que te dio la vida, que te crió, que te dio todo? Mariela sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero respiró hondo y respondió con voz más firme de lo que esperaba. Abuela, papá le pegó a Julián, lo ha estado golpeando durante años, lo ha humillado, lo ha tratado como basura. Yo no podía seguir siendo cómplice de eso. Doña Esperanza agitó la mano con impaciencia, como espantando moscas. Ay, niña, no exageres. Los hombres de antes sabían poner orden en sus casas, sabían corregir cuando era necesario. Tu abuelo me corrigió muchas veces y yo nunca anduve por ahí poniendo demandas ni inventando historias. Así son las cosas entre hombres. Se arreglan entre ellos, no involucrando a la policía y abogados. Verónica, quien había estado escuchando desde la cocina, sintió cómo la rabia le subía por la garganta. Entró a la sala y enfrentó a doña Esperanza con voz controlada pero firme. Con todo respeto, señora, lo que usted está describiendo no es corrección, es violencia doméstica. El hecho de que usted haya normalizado el abuso que sufrió en su matrimonio no significa que su nieta tenga que hacer lo mismo. Los tiempos han cambiado y ahora existe algo llamado derechos humanos, dignidad, respeto. Doña Esperanza la miró con desprecio. Usted no opine, señora Salgado, esto es asunto de mi familia. Usted no tiene nada que ver aquí. Verónica sonrió sin humor. Tengo todo que ver, porque Julián es mi hijo y Emilia es mi nieta, y no voy a permitir que mi familia siga siendo víctima de su hijo violento. La discusión escaló rápidamente. Doña Esperanza acusó a Verónica de haber manipulado a Julián desde el principio, de haberlo criado sin valores masculinos, de haberlo convertido en un hombre débil, incapaz de ganarse el respeto de un hombre de verdad como Rodolfo. Verónica respondió que ella había criado a un hombre bueno, trabajador, respetuoso, y que si Rodolfo no podía apreciar esas cualidades, el problema era de Rodolfo, no de Julián. Mariela intentó calmar la situación, pero su abuela se volvió hacia ella con furia renovada. «Todavía estás a tiempo de arreglar esto», le dijo con voz urgente. «Retira la denuncia, pide perdón a tu padre, vuelve a casa. Él está dispuesto a perdonarte si reconoces tu error». Mariela sintió cómo algo se rompía dentro de ella, algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero su voz sonó clara y decidida. «No, abuela, no voy a retirar nada, no voy a pedir perdón por hacer lo correcto. Y no voy a volver a esa casa donde mi esposo era golpeado y humillado. Amo a mi papá, pero no puedo seguir protegiéndolo de las consecuencias de sus acciones». Doña Esperanza retrocedió como si la hubieran abofeteado, su rostro enrojecido, su respiración agitada. «Entonces estás muerta para esta familia», dijo con voz temblorosa. «Tu padre tiene razón, te han lavado el cerebro, te han convertido en una traidora. No vuelvas a buscarme, no vuelvas a llamarme. Para mí ya no tienes abuela». Salió del departamento azotando la puerta con tanta fuerza que hizo vibrar las paredes. Mariela se desplomó en el sofá, sollozando de manera incontrolable. Verónica se sentó junto a ella, abrazándola, dejándola llorar, murmurando palabras de consuelo. Julián, quien había estado en la habitación con Emilia durante toda la confrontación para mantener a la niña alejada del conflicto, salió y se arrodilló frente a su esposa, tomando sus manos, besándolas, diciéndole que había sido increíblemente valiente, que había hecho lo correcto, que él estaba orgulloso de ella. Los días siguientes trajeron más confrontaciones. Varios familiares de Rodolfo, tíos, primos, amigos de la familia, comenzaron a llamar a Mariela para intentar convencerla de que retirara la denuncia. Algunos usaban tácticas de culpa, recordándole todo lo que Rodolfo había hecho por ella, los viajes, los regalos, la educación privada. Otros usaban amenazas veladas, insinuando que Rodolfo tenía contactos poderosos, que podía hacer que Julián nunca encontrara trabajo en la ciudad, que podía quitarles la custodia de Emilia. Algunos intentaban el enfoque religioso, citando pasajes bíblicos sobre honrar al padre y a la madre, sobre el perdón, sobre mantener la unidad familiar. Mariela dejó de contestar las llamadas,
bloqueó números, ignoró mensajes, se alejó de las redes sociales donde familiares y conocidos comenzaban a hacer comentarios pasivo-agresivos. Fue doloroso, devastador, sentir cómo su familia extendida la rechazaba, cómo la convertían en la villana de la historia. Pero también fue liberador, porque por primera vez en su vida estaba tomando decisiones basadas en sus propios valores, no en las expectativas de otros. Laura Castañeda las mantuvo informadas sobre el progreso del caso. El expediente estaba siendo revisado por el juez especializado en violencia familiar, quien solicitó más testimonios de los empleados que habían presenciado agresiones. Laura coordinó entrevistas con 3 exempleadas domésticas que habían trabajado en casa de los Ibarra, mujeres de entre 40 y 60 años, de recursos limitados, que inicialmente tenían miedo de testificar por temor a represalias, pero que eventualmente accedieron cuando Laura les aseguró que habría protección legal. Sus testimonios fueron devastadores. Una de las mujeres, la señora Jacinta, de 52 años, contó que había presenciado cómo Rodolfo golpeaba a Julián en el estacionamiento de la casa, mientras le gritaba que era un inútil que no servía ni para cargar una caja correctamente. Contó que Julián se había levantado del suelo con la nariz sangrando y que Rodolfo le había ordenado limpiarse porque no quería ver sangre en su propiedad. Contó que cuando ella intentó ayudar a Julián, Rodolfo la había amenazado con despedirla si se metía en asuntos que no le importaban. Otra empleada, la señora Refugio, de 61 años, contó que había escuchado en múltiples ocasiones cómo Rodolfo humillaba a Julián durante las comidas familiares, comparándolo desfavorablemente con otros yernos imaginarios, diciéndole que Mariela había cometido un error casándose con alguien tan mediocre. Contó que Mariela lloraba en silencio durante estas comidas, pero nunca defendía a su esposo porque tenía terror de provocar la ira de su padre. La tercera empleada, la señora Guadalupe, de 45 años, contó el incidente más grave que había presenciado. Había estado limpiando el segundo piso de la casa cuando escuchó gritos provenientes del estudio de Rodolfo. Bajó sigilosamente y vio a través de la puerta entreabierta cómo Rodolfo empujaba a Julián contra un librero, cómo los libros caían al suelo, cómo Julián intentaba defenderse, pero Rodolfo era más grande y más fuerte. Contó que Rodolfo había tomado un pisapapeles de cristal de su escritorio y lo había levantado amenazadoramente, diciéndole a Julián que podía partirle la cabeza ahí mismo, y nadie haría nada porque él era Rodolfo Ibarra, y en esta ciudad su palabra valía más que la vida de un ingeniero sin apellido. Contó que Julián se había encogido, cubriéndose la cabeza con los brazos, y que Rodolfo había arrojado el pisapapeles al suelo, donde se había hecho añicos, y luego había escupido en dirección a Julián antes de salir del estudio. Los testimonios de estas mujeres fueron documentados formalmente, grabados en video y agregados al expediente del caso. Laura explicó que estos testimonios eran cruciales porque provenían de testigos independientes sin conflicto de interés aparente, mujeres que no tenían nada que ganar testificando contra Rodolfo, de hecho tenían mucho que perder, considerando que él podría dificultar sus futuras oportunidades laborales usando sus contactos. Mientras tanto, Julián había comenzado a buscar empleo, actualizó su currículum, contactó a exempleados del Politécnico, envió solicitudes a diferentes empresas. Fue difícil porque en cada entrevista eventualmente surgía la pregunta sobre su empleo más reciente y Julián tenía que explicar que había trabajado en la empresa de su ex-suegro, pero que había tenido que renunciar por conflictos personales. Algunos entrevistadores eran comprensivos, otros mostraban reservas, preocupados por contratar a alguien que pudiera traer problemas legales a la empresa. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, Julián recibió una oferta de una empresa mediana de automatización industrial en la zona de Vallejo. El salario era menor de lo que había estado ganando antes de trabajar para Rodolfo, pero era honesto, con prestaciones de ley y, lo más importante, era un ambiente profesional donde sería valorado por sus habilidades, no humillado por su procedencia. Aceptó la oferta inmediatamente. Su primer día de trabajo fue emotivo. Verónica le preparó un desayuno especial, tortillas hechas a mano, chilaquiles rojos, café de olla, como solía hacer cuando él iba a presentar exámenes importantes en la universidad. Mariela le planchó la camisa, le acomodó la corbata, le dio un beso de buena suerte. Emilia le dibujó un corazón en una hoja de papel y se lo dio diciéndole que era para que no se sintiera solo. Julián salió del departamento con el corazón lleno, sintiendo que finalmente estaba recuperando su vida.
El trabajo resultó ser exactamente lo que necesitaba. Sus nuevos compañeros eran respetuosos, profesionales. Su jefe valoraba sus opiniones, le daba responsabilidades acordes a su capacitación, lo trataba como un igual. Por primera vez en 2 años, Julián salía del trabajo sintiéndose realizado en lugar de humillado. Llegaba a casa cansado pero satisfecho, con ganas de contarle a Mariela sobre su día, sobre los proyectos en los que estaba trabajando, sobre las ideas que había propuesto y que habían sido bien recibidas. Mariela también estaba floreciendo. Había conseguido varios clientes nuevos para su trabajo como diseñadora gráfica freelance, pequeñas empresas que necesitaban rediseño de imagen, emprendedores que necesitaban logos y material publicitario. Trabajaba desde el departamento de Verónica, instalada en la mesa del comedor con su laptop y su tableta gráfica, creando diseños mientras Emilia jugaba cerca o veía caricaturas. Por primera vez en años, Mariela sentía que controlaba su propio destino, que sus decisiones importaban, que su trabajo tenía valor más allá de ser un pasatiempo tolerado. Emilia también estaba adaptándose bien. Continuaba asistiendo a su escuela, una primaria privada en Lindavista que Rodolfo pagaba mensualmente. Laura había aconsejado que mantuvieran a la niña en la misma escuela para minimizar la disrupción en su vida y que si Rodolfo intentaba usar los pagos escolares como forma de control o chantaje, ella podría intervenir legalmente. Hasta ahora, Rodolfo había seguido pagando la colegiatura, probablemente porque su abogado le había aconsejado que cualquier acción que pudiera interpretarse como represalia contra la menor fortalecería el caso en su contra. La niña había comenzado las sesiones de terapia con la psicóloga infantil del DIF, una mujer joven llamada Daniela Cortés, especialista en trauma infantil, que usaba juegos y dibujos para ayudar a Emilia a procesar lo que había presenciado. Según reportaba la psicóloga, Emilia mostraba signos de ansiedad, preguntaba frecuentemente si su papá estaba bien, si su abuelo iba a volver a lastimarlo. Pero también mostraba resiliencia, hablaba abiertamente sobre sus sentimientos cuando se le daba el espacio seguro para hacerlo y respondía bien a las técnicas de regulación emocional que la psicóloga le enseñaba. 6 semanas después del cumpleaños de Emilia, el caso llegó finalmente a la etapa de audiencia preliminar ante el juez especializado en violencia familiar. Era un martes lluvioso de mayo, de esos días donde la Ciudad de México amanece gris y húmeda, con el tráfico aún más caótico de lo normal y el olor a tierra mojada mezclándose con el smog característico. Julián, Mariela y Verónica llegaron al juzgado acompañados por Laura Castañeda, quien llevaba un portafolio nuevo lleno de documentos organizados meticulosamente, cada prueba marcada con pestañas de colores, cada testimonio respaldado con declaraciones juradas y evidencia fotográfica. El juzgado estaba ubicado en un edificio de los años 70, con pasillos estrechos, pisos de mosaico desgastado y paredes pintadas de un verde institucional que probablemente había sido elegido décadas atrás por algún burócrata sin ningún sentido estético. Las bancas de madera donde esperaban los citados estaban llenas de gente, familias completas esperando su turno, abogados revisando expedientes de último minuto, policías judiciales escoltando a acusados esposados. El ambiente era tenso, cargado de ansiedad y desesperanza, un recordatorio constante de que el sistema de justicia estaba sobrecargado, funcionando al límite de su capacidad. Julián vestía un traje que Verónica le había comprado especialmente para la ocasión, gris oscuro, camisa blanca, corbata azul marino. Se había afeitado cuidadosamente esa mañana, peinado el cabello con gel, intentando proyectar una imagen de profesionalismo y seriedad. Pero sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía el vaso de agua que Mariela le había comprado en la máquina expendedora del pasillo. Mariela también vestía formalmente, un traje sastre negro que había sido de su madre, el cabello recogido en un chongo bajo, maquillaje discreto que apenas ocultaba las ojeras producto de noches de insomnio. Verónica llevaba un vestido azul oscuro, su mejor collar de perlas que había heredado de su propia madre y una expresión de determinación absoluta que no se había movido de su rostro desde que habían salido del departamento esa mañana. Laura revisaba sus notas por última vez, susurrándole instrucciones finales a Julián. Cuando el juez te haga preguntas, responde clara y concisamente. No te extiendas innecesariamente, no te pongas emotivo, solo presenta los hechos. Recuerda que las pruebas hablan por sí mismas. Julián asentía, intentando memorizar cada palabra,
sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Entonces apareció Rodolfo. Entró al pasillo, acompañado por su abogado, el licenciado Germán Salazar, un hombre de unos 50 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano que probablemente costaba más que el salario mensual de Julián, maletín de piel de cocodrilo y una expresión de absoluta confianza. Rodolfo había envejecido visiblemente en las últimas semanas. Tenía el rostro más demacrado, ojeras profundas, el cabello más gris, los hombros ligeramente encorvados. Pero su expresión seguía siendo la misma, esa mezcla de arrogancia y desprecio que había caracterizado siempre su relación con Julián. Cuando Rodolfo vio a Julián, Mariela y Verónica sentados en la banca del pasillo, su rostro se endureció. Los miró con un odio tan palpable que Verónica instintivamente se acercó más a su hijo, como si quisiera protegerlo físicamente. Mariela desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos de su padre, sintiendo cómo la culpa y el dolor se retorcían en su estómago. Julián, sin embargo, mantuvo la mirada fija en Rodolfo, sin bajarla, sin encogerse, sosteniendo el contacto visual con una fortaleza que había recuperado poco a poco durante las últimas semanas. El licenciado Salazar se acercó a Laura Castañeda con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Licenciada Castañeda, todavía hay tiempo para llegar a un arreglo extrajudicial. Mi cliente está dispuesto a ofrecer una compensación económica generosa a cambio de que se retiren los cargos. Podemos evitar todo este proceso doloroso para ambas partes. Laura lo miró con expresión impasible. No estamos interesados en arreglos económicos, licenciado. Este caso no es sobre dinero, es sobre justicia. Su cliente cometió delitos graves de violencia familiar y debe enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Salazar mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. Está bien, licenciada, pero le advierto que mi cliente tiene una defensa muy sólida. Vamos a demostrar que las acusaciones son exageradas, que las pruebas están manipuladas y que esto es simplemente un caso de conflicto familiar magnificado por intereses económicos. Laura sonrió sin humor. Adelante, licenciado, haga su mejor intento. Nosotros confiamos en la evidencia y en el criterio del juez. La puerta de la sala se abrió y una secretaria judicial, mujer de mediana edad con lentes colgando de una cadena al cuello, llamó el caso. Ibarra Montoya, Rodolfo contra Rivas Salgado, Julián, violencia familiar. Todos se pusieron de pie y entraron a la sala. Era un espacio rectangular, pequeño, con el estrado del juez al frente, 2 mesas de madera para las partes enfrentadas, bancas al fondo para el público. Las paredes estaban decoradas con retratos oficiales del presidente, el gobernador y otros funcionarios que nadie reconocía realmente. Una bandera mexicana colgaba triste en una esquina, desteñida por años de luz solar filtrada. El juez Ernesto Villarreal Campos entró por una puerta lateral y todos se pusieron de pie automáticamente. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, lentes de lectura que usaba solo para revisar documentos, toga negra ligeramente arrugada. Tenía reputación de ser justo pero estricto, poco tolerante con las tácticas dilatorias, conocido por tomar decisiones basadas en evidencia sólida más que en argumentos floridos. Se sentó en su silla, indicó a todos que se sentaran y abrió el expediente frente a él. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso de violencia familiar presentado por el ciudadano Julián Rivas Salgado contra Rodolfo Ibarra Montoya. He revisado el expediente completo, he estudiado las pruebas presentadas por ambas partes y he leído los testimonios de los testigos. Procederemos de manera ordenada. Primero escucharé la declaración actualizada de la víctima, luego la del acusado y posteriormente haré las preguntas que considere pertinentes. Licenciada Castañeda, puede proceder. Laura se puso de pie, presentó formalmente a Julián y luego le pidió que se pusiera de pie para rendir su declaración. Julián se levantó sintiendo cómo las rodillas le temblaban ligeramente, pero mantuvo la compostura. Habló con voz clara, mirando directamente al juez, relatando cronológicamente los hechos de violencia que había sufrido durante los últimos 2 años. Describió cada incidente con detalle, fechas aproximadas, testigos presentes, lesiones resultantes. Describió el patrón de comportamiento de Rodolfo, la escalada de violencia, las amenazas constantes, la humillación pública en el cumpleaños de su hija. El juez escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales, pero principalmente observando a Julián con expresión neutral. Cuando Julián terminó,
El juez le hizo varias preguntas. ¿Por qué esperó tanto tiempo para denunciar? ¿Por qué no buscó ayuda antes? ¿Tiene evidencia médica de las lesiones que menciona? Julián respondió con honestidad. Había esperado porque tenía miedo, porque dependía económicamente de Rodolfo, porque pensaba que podía manejar la situación, porque como hombre se suponía que debía ser fuerte. No había buscado atención médica formal por las mismas razones, pero tenía fotografías fechadas de sus lesiones, tenía las grabaciones de audio, tenía los testimonios de los testigos. Luego le tocó el turno a Rodolfo. El licenciado Salazar lo presentó formalmente y Rodolfo se puso de pie. Su declaración fue completamente diferente. Con voz firme, negó haber cometido ningún acto de violencia injustificada contra Julián. Admitió que sí, había habido altercados físicos menores, pero siempre en el contexto de disciplina laboral necesaria, de corrección de comportamientos inaceptables. Argumentó que Julián era un empleado problemático, que contestaba de manera irrespetuosa, que no cumplía con sus responsabilidades y que él, como jefe y suegro, tenía el derecho y la obligación de mantener el orden en su empresa y en su familia. Describió las lesiones como accidentes laborales, resbalones, caídas, consecuencias naturales de trabajar en un almacén de materiales de construcción. Argumentó que las grabaciones de audio estaban editadas, sacadas de contexto, que las conversaciones completas mostrarían que él simplemente estaba siendo un jefe exigente, no un agresor. Insinuó que toda la denuncia era una conspiración orquestada por Verónica para extorsionarlo, para sacarle dinero, aprovechándose de las leyes modernas que supuestamente favorecían a los hombres débiles que se victimizaban en lugar de comportarse como hombres de verdad. El juez lo interrumpió en ese punto. Señor Ibarra, le pido que se limite a los hechos y evite opiniones personales sobre masculinidad o legislación vigente. Rodolfo se calló, visiblemente molesto por la interrupción. El juez continuó haciendo preguntas. ¿Niega usted haber golpeado al señor Rivas en el rostro causándole el hematoma visible en las fotografías del expediente? Rodolfo dudó. Su abogado le susurró algo al oído y finalmente respondió. Sí hubo un altercado físico, pero fue en defensa propia porque Julián me amenazó. Laura se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. No hay ninguna evidencia de que mi cliente haya amenazado al señor Ibarra. Es más, tenemos grabación de la conversación posterior al incidente donde el señor Ibarra admite públicamente haber golpeado a mi cliente como forma de disciplina. El juez asintió. Objeción sostenida. Señor Ibarra, ¿tiene alguna evidencia que respalde su afirmación de defensa propia? Rodolfo no tenía ninguna evidencia. El juez revisó varios documentos más, preguntó sobre los testimonios de las empleadas domésticas, preguntó sobre la confesión pública durante el cumpleaños de Emilia. El licenciado Salazar argumentó que los testimonios de las empleadas no eran confiables porque habían sido despedidas y tenían resentimiento. Argumentó que la confesión pública era simplemente una broma de mal gusto, un comentario sarcástico que no debía tomarse literalmente. Laura contraargumentó presentando las grabaciones donde se escuchaba claramente que no era sarcasmo, que Rodolfo hablaba con seriedad, que varios testigos confirmaban que no había sido ninguna broma. La audiencia se extendió por casi 3 horas, hubo momentos tensos, intercambios acalorados entre los abogados, objeciones y contraobjeciones. Mariela fue llamada a declarar y confirmó todo lo que Julián había dicho, agregando detalles sobre la manipulación psicológica que su padre ejercía sobre ella, sobre las amenazas de desheredarla, sobre el terror que había sentido durante años. Cuando terminó su declaración, estaba llorando y Rodolfo la miraba con una expresión de traición absoluta que partía el corazón. Finalmente, el juez pidió un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia presentada y preparar su dictamen preliminar. Todos salieron de la sala, excepto el juez y su secretaria. En el pasillo, Julián caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Mariela se sentó en una banca con la cabeza entre las manos. Verónica intentaba mantener la calma, ofreciendo palabras de aliento, pero por dentro estaba tan nerviosa como ellos. Laura les explicó que independientemente de lo que decidiera el juez en esta audiencia preliminar, el caso seguiría adelante. Esto era solo el primer paso de un proceso que podría tomar meses, pero el dictamen de hoy era importante porque determinaría si había suficiente evidencia para proceder con cargos penales formales y si la orden de restricción se mantendría vigente. Los 30 minutos se sintieron como una eternidad.
Finalmente, la secretaria judicial abrió la puerta y llamó a todos de vuelta. Entraron en silencio, tomaron sus lugares y esperaron. El juez entró, se sentó y comenzó a leer su dictamen con voz clara y profesional. Después de revisar exhaustivamente toda la evidencia presentada, los testimonios de ambas partes, los informes médicos, las grabaciones de audio, las fotografías fechadas y considerando la legislación vigente en materia de violencia familiar, he llegado a las siguientes conclusiones. Primero, existe evidencia contundente de que el señor Rodolfo Ibarra Montoya ejerció violencia física, psicológica y económica contra el señor Julián Rivas Salgado de manera sistemática y reiterada durante un periodo aproximado de 2 años. Segundo, la defensa del señor Ibarra de que se trató de disciplina laboral o accidentes no es sostenible ante la cantidad y calidad de la evidencia presentada. Ninguna relación laboral justifica violencia física, y la confesión pública del señor Ibarra durante la celebración del cumpleaños de su nieta, corroborada por múltiples testigos presenciales, constituye un reconocimiento explícito de responsabilidad. Tercero, los testimonios de las empleadas domésticas, aunque provienen de personas que ya no trabajan para el señor Ibarra, son consistentes entre sí, detallados y no presentan contradicciones significativas que sugieran fabricación o colusión. Cuarto, el señor Ibarra ha demostrado durante esta audiencia una actitud de minimización y justificación de sus acciones violentas que sugiere que no reconoce la gravedad de sus actos y que representa un riesgo continuo para la víctima. Por lo tanto, determino que existe causa probable para proceder con cargos penales formales por el delito de violencia familiar agravada según el artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México. La orden de restricción vigente se mantiene en todos sus términos y se amplía su vigencia por un periodo de 1 año adicional. El señor Ibarra deberá presentarse mensualmente ante este juzgado para verificar el cumplimiento de la orden. Cualquier violación a dicha orden resultará en arresto inmediato y agravación de los cargos. Adicionalmente, ordeno que el señor Ibarra se someta a evaluación psicológica obligatoria y, dependiendo de los resultados, a tratamiento psicoterapéutico enfocado en manejo de ira y prevención de violencia. El incumplimiento de esta disposición será considerado como desacato a la autoridad judicial. El juez cerró el expediente y miró directamente a Rodolfo. Señor Ibarra, quiero que entienda con absoluta claridad que la violencia familiar no es un asunto menor, no es un derecho de corrección, no es una prerrogativa patriarcal, es un delito grave que daña profundamente a las víctimas y destruye familias. Usted tendrá la oportunidad de defenderse formalmente durante el juicio, pero le advierto que si es encontrado culpable, enfrentará consecuencias penales que podrían incluir prisión. Levantamos la sesión. El golpe del mazo resonó en la sala pequeña como un trueno. Julián sintió cómo las piernas le cedían y tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. Mariela soltó un sollozo de alivio. Verónica cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo cómo años de tensión se liberaban de sus hombros. Laura sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina de satisfacción profesional. Habían ganado esta batalla, aunque la guerra aún no terminaba. Rodolfo se puso de pie bruscamente, su rostro completamente rojo, las venas del cuello marcadas. Su abogado intentó calmarlo, susurrándole que apelarían, que buscarían otras estrategias, pero Rodolfo lo apartó con un movimiento brusco del brazo. Caminó hacia la salida de la sala, pero antes de cruzar la puerta, se volvió y miró a Mariela con ojos llenos de furia y dolor. «Estás muerta para mí», le dijo con voz ronca. «Ya no tengo hija». Mariela se encogió ante las palabras, pero Julián se puso de pie y se colocó entre su esposa y su suegro, bloqueando físicamente la línea de visión. «Señor Ibarra, le sugiero que se retire antes de violar la orden de restricción que acaba de ser ratificada», dijo Laura con voz firme. Rodolfo la miró con odio, pero finalmente salió de la sala seguido por su abogado. En el pasillo, algunos curiosos que habían estado esperando sus propios casos habían escuchado partes del veredicto y observaban a Rodolfo con expresiones de juicio y desaprobación. Laura reunió todos sus documentos, los guardó ordenadamente en su portafolio y se volvió hacia Julián, Mariela y Verónica con expresión seria pero satisfecha. «Esto fue un gran paso», les dijo. «El juez dictaminó a nuestro favor en todos los puntos importantes. La orden de restricción se mantiene, los cargos proceden,
y Rodolfo tendrá que someterse a evaluación psicológica. Ahora viene la etapa del juicio formal, que probablemente será programado dentro de 3 a 6 meses. Durante ese tiempo, debemos seguir recopilando evidencia, preparando testimonios y asegurándonos de que Rodolfo cumpla con todas las disposiciones del juez. Salieron del juzgado bajo una lluvia fina que había comenzado mientras estaban adentro. Verónica abrió su paraguas grande y los 4 se apretujaron debajo mientras caminaban hacia el estacionamiento. No hablaron mucho durante el camino, cada uno procesando lo que acababa de suceder, la magnitud de lo que habían logrado. Cuando llegaron al auto de Verónica, un Nissan Versa blanco que había visto mejores días, se quedaron parados alrededor por un momento sin saber bien qué decir. Finalmente, fue Julián quien habló. «Gracias, mamá. Gracias por creer en mí, por apoyarme, por planear todo esto conmigo. No sé qué hubiera hecho sin ti». Verónica lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo su hijo, su niño que había criado sola contra todo pronóstico, finalmente estaba recuperando su dignidad. «No tienes que agradecerme nada, mi hijo. Soy tu madre, es mi trabajo protegerte, siempre». Mariela se unió al abrazo y Laura sonrió observando la escena. Eventualmente se separaron, subieron al auto y Verónica condujo de regreso a su departamento. Durante el trayecto, Laura llamó a Fernando Mora del DIF para informarle sobre el resultado de la audiencia. Fernando expresó satisfacción por el dictamen y recordó que seguirían monitoreando el caso, especialmente en lo referente al bienestar de Emilia. Cuando llegaron al departamento, encontraron a Emilia jugando con bloques de construcción en la sala, cuidada por una vecina de Verónica, la señora Chuy, una mujer mayor que había accedido a cuidar a la niña durante la audiencia. Emilia corrió hacia sus padres gritando con alegría, completamente ajena a la batalla legal que acababa de librarse a su favor. Julián la levantó y la abrazó, sintiendo cómo las lágrimas finalmente salían sin control. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de esperanza. Esa noche, después de que Emilia se durmiera, Julián, Mariela y Verónica se sentaron en la cocina pequeña del departamento, tomando té de manzanilla, hablando sobre el futuro. El departamento en la Roma Norte finalmente estaba disponible y comenzarían la mudanza la próxima semana. Julián había recibido su primer sueldo completo de su nuevo empleo y, aunque modesto, era ganado honestamente. Mariela había conseguido un contrato importante con una startup tecnológica que necesitaba diseño completo de identidad corporativa. Las cosas estaban mejorando lentamente, pero todos sabían que el camino hacia la sanación completa sería largo. Julián había comenzado terapia individual con un psicólogo especializado en trauma recomendado por el DIF. Asistía religiosamente a sus sesiones semanales, trabajando en procesar el abuso que había sufrido, en reconstruir su autoestima, en aprender a establecer límites saludables. Mariela también estaba en terapia, lidiando con la culpa de no haber actuado antes, con el dolor de haber perdido a su familia de origen, con el proceso de redefinir su identidad más allá de ser la hija de Rodolfo Ibarra. Incluso, Emilia continuaba sus sesiones con la psicóloga infantil. La doctora Daniela reportaba que la niña estaba procesando bien los eventos, que ya no preguntaba tanto sobre su abuelo, que sus dibujos mostraban menos elementos de violencia y más expresiones de felicidad. Era un progreso lento pero constante. 3 meses después de la audiencia preliminar, llegó la fecha del juicio formal. Esta vez, el proceso fue más largo, más formal, más público. Varios medios de comunicación habían captado la historia, especialmente porque Rodolfo Ibarra era un empresario conocido en ciertos círculos y el caso destacaba el tema importante de la violencia familiar contra hombres, un tema frecuentemente ignorado en la conversación pública. El juicio duró 2 semanas, con sesiones diarias donde ambas partes presentaron sus casos completos. El licenciado Salazar trajo sus propios testigos, empleados leales a Rodolfo que testificaron que Julián era problemático, que exageraba, que había provocado los altercados, pero Laura contrarrestó efectivamente cada testimonio, demostrando inconsistencias, señalando motivaciones de lealtad laboral, presentando la evidencia física que no podía ser negada. El momento más dramático del juicio fue cuando Laura presentó las grabaciones de audio completas, no editadas, donde se escuchaba claramente a Rodolfo amenazando a Julián, insultándolo, admitiendo que lo golpeaba para enseñarle respeto. La sala quedó en silencio absoluto mientras las grabaciones sonaban por los altavoces.
Algunos miembros del jurado popular, porque este caso había calificado para juicio con jurado debido a su gravedad, se llevaron las manos a la boca con expresión de horror. Rodolfo, sentado en la mesa de la defensa, había palidecido completamente. El veredicto llegó después de 4 horas de deliberación del jurado, culpable en todos los cargos de violencia familiar agravada. El juez Villarreal, quien había presidido todo el proceso, dictó sentencia una semana después. Rodolfo Ibarra Montoya fue condenado a 3 años de prisión con posibilidad de reducción de sentencia si completaba exitosamente un programa intensivo de rehabilitación para agresores. Adicionalmente, fue condenado a pagar reparación de daños a Julián por el equivalente a 2 años de salario, más los gastos médicos y psicológicos derivados del abuso. La orden de restricción fue extendida por 5 años adicionales, prohibiéndole todo contacto con Julián, Mariela y Emilia. Sus derechos como abuelo fueron suspendidos. No podría ver a Emilia hasta que ella fuera mayor de edad y decidiera por sí misma si quería tener contacto con él. Fue una sentencia dura, pero justa, y envió un mensaje claro de que la violencia familiar, sin importar contra quién fuera ejercida, no sería tolerada. Rodolfo fue llevado al reclusorio norte para comenzar a cumplir su sentencia. Sus abogados apelaron, por supuesto, pero las apelaciones fueron rechazadas sistemáticamente. La evidencia era demasiado sólida, el veredicto demasiado claro. 6 meses después del juicio, Julián, Mariela y Emilia estaban completamente instalados en su departamento de la Roma Norte. Era un espacio pequeño, de 2 habitaciones, pero era suyo, libre de violencia, lleno de paz. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Emilia, fotografías familiares que Verónica había enmarcado como regalo de inauguración y algunos de los diseños que Mariela había creado para sus clientes. Julián había sido promovido en su trabajo, ahora era supervisor de proyectos, con un aumento de salario significativo. Mariela había expandido su negocio de diseño freelance, incluso había contratado a una asistente para manejar la carga de trabajo creciente. Emilia estaba feliz, saludable, riendo con esa risa sin sombras que solo tienen los niños que se sienten seguros. Una tarde de sábado, Verónica visitó el departamento para comer con ellos. Julián había preparado mole usando la receta que su madre le había enseñado cuando era adolescente. Comieron juntos en la mesa pequeña del comedor, conversando, riendo, compartiendo historias. Emilia le contaba a su abuela sobre su nuevo mejor amigo en la escuela, un niño llamado Santiago que tenía un perro salchicha. Mariela mostraba los bocetos de su próximo proyecto, un rediseño de imagen para una cadena de cafeterías. Julián hablaba sobre un proyecto desafiante en el trabajo, pero lo hacía con entusiasmo, no con el estrés y el miedo que solía caracterizar sus conversaciones sobre trabajo. Después de comer, mientras Emilia jugaba en su habitación, los 3 adultos se quedaron en la sala tomando café. Mariela miró a Julián y a Verónica con ojos húmedos. A veces todavía no puedo creer que estemos aquí, que hayamos sobrevivido todo eso. Hubo momentos donde pensé que nunca saldríamos de esa situación. Julián tomó su mano, pero salimos. Fue difícil, fue doloroso, pero salimos y ahora somos más fuertes. Verónica los miró a ambos con una sonrisa llena de orgullo. Lo que hicieron requirió un valor increíble. Rompieron el silencio, enfrentaron a un hombre poderoso y no solo recuperaron sus vidas, sino que también enviaron un mensaje importante. La violencia nunca es aceptable, sin importar quién sea el agresor o quién sea la víctima. Julián asintió. Y lo más importante es que Emilia está creciendo en un ambiente sano, donde aprenderá que el respeto y el amor no incluyen violencia, que las familias se construyen sobre bases de igualdad y dignidad, no sobre miedo y control. El sol de la tarde entraba por las ventanas del departamento, iluminando la sala con una luz cálida y dorada. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, millones de vidas entrelazándose, cada una con sus propias batallas, sus propias victorias, sus propias historias de supervivencia. Pero dentro de ese departamento pequeño en la Roma Norte había paz, había esperanza, había un futuro que finalmente les pertenecía. La historia de Julián Rivas Salgado no terminó con el veredicto o la sentencia de Rodolfo. Continuó cada día, en cada decisión consciente de romper el ciclo de violencia, en cada sesión de terapia donde procesaba su trauma, en cada abrazo que le daba a su hija enseñándole que el amor nunca duele. Continuó en Mariela, quien encontró su voz después de años de silencio, quien aprendió que la lealtad familiar no significa complicidad con el abuso. Continuó en Verónica,
quien demostró que una madre nunca deja de proteger a su hijo sin importar la edad que tenga. Y en cierta medida también continuó en Rodolfo, quien en la soledad de su celda en el reclusorio norte finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los reportes del programa de rehabilitación indicaban que inicialmente había sido resistente, negando responsabilidad, culpando a otros, pero con el tiempo, con terapia obligatoria, con el peso de la realidad de su situación, algo había comenzado a cambiar. Había empezado a reconocer, aunque fuera parcialmente, el daño que había causado. Era un proceso lento, difícil, y no había garantía de que resultara en una transformación genuina. Pero era un inicio. Años después, cuando Emilia cumplió 15 años, una joven hermosa, inteligente, segura de sí misma, Julián organizó una fiesta en el jardín de la casa que finalmente habían podido comprar, una propiedad modesta pero acogedora en la colonia del Valle. Verónica estaba ahí, más vieja pero todavía fuerte, todavía siendo el pilar de la familia. Mariela estaba radiante. Su negocio de diseño había crecido hasta convertirse en una agencia pequeña pero exitosa. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos, todos celebrando a una niña que había crecido rodeada de amor y respeto. En un momento de la fiesta, Emilia se acercó a su padre, que estaba sirviendo refrescos junto a la mesa de pastel, y le preguntó algo que Julián sabía que eventualmente llegaría. «Papá, ¿alguna vez piensas en el abuelo Rodolfo?». Julián miró a su hija viendo en sus ojos la misma inteligencia emocional que tanto Mariela como Verónica habían ayudado a cultivar, y respondió con honestidad: «Sí, a veces pienso en él. Lo que pasó con él fue doloroso y difícil, pero también fue necesario. Él me lastimó mucho, Emilia, y yo tuve que tomar la decisión de protegerme, de proteger a tu mamá y de protegerte a ti. Fue la decisión correcta». Emilia asintió, procesando las palabras con la seriedad característica de alguien que ha crecido entendiendo que el mundo tiene matices, que las familias son complicadas, que el amor a veces requiere límites firmes. «¿Crees que alguna vez lo perdonarás?», preguntó con curiosidad genuina. Julián sonrió tristemente. «El perdón es un proceso complicado, mi amor. No es algo que suceda de un día para otro. Tal vez algún día, si él demuestra un cambio real, si acepta responsabilidad completa por lo que hizo, tal vez podré perdonarlo. Pero incluso si lo perdono, eso no significa que volveré a tener una relación con él. Algunas cosas se rompen de manera irreparable». Emilia lo abrazó y Julián la sostuvo, agradecido de tener una hija que podía hablar abiertamente sobre temas difíciles, que no tenía que esconder heridas o fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. La fiesta continuó hasta entrada la noche, con música, baile, risas, exactamente como debía ser una celebración familiar, llena de alegría, libre de miedo. Al final del día, cuando todos los invitados se habían ido, cuando Emilia se había quedado dormida en su cama rodeada de regalos, Julián y Mariela se sentaron en el jardín bajo las estrellas, sosteniendo manos, en silencio cómodo. No necesitaban palabras para comunicar lo que ambos sentían: gratitud por haber sobrevivido, orgullo por haber tenido el valor de cambiar su historia, esperanza de que el futuro sería mejor. Y en el departamento de Verónica en Narvarte, la mujer de ahora 63 años, madre soltera que había criado a un buen hombre contra todo pronóstico, se sentaba en su silla favorita con una taza de té de manzanilla, mirando las fotografías enmarcadas en las paredes. Fotografías de Julián niño, de Julián graduándose del Politécnico, de Julián con Mariela el día de su boda, de Emilia en diferentes etapas de su infancia. Y sonreía porque sabía que su trabajo no había terminado cuando Julián creció, que ser madre era un compromiso de por vida y que ella había cumplido contra la violencia, contra los obstáculos, contra todo. El plan no había sido venganza, había sido justicia. Y la justicia, aunque llegó tarde, aunque costó lágrimas y dolor y sacrificio, finalmente había prevalecido. El silencio se había roto y en su lugar había quedado algo más valioso: la verdad, la dignidad recuperada y la posibilidad de un futuro donde el amor no viniera acompañado de golpes, donde las familias se construyeran sobre respeto mutuo, donde nadie tuviera que soportar violencia en silencio nunca más.